La lucha por la subsistencia, una batalla interna. Sinopsis. El capítulo La lucha por la subsistencia, una batalla interna, describe la implacable confrontación del pelotón no solo contra el enemigo externo, sino contra la privación interna. Se detalla la agonía de la escasez de alimentos, agua, suministros médicos y la degradación por la falta de higiene que carcomen sus cuerpos y espíritus. El hambre, la sed, el dolor y la suciedad se convierten en enemigos tan letales como las balas, despojando a los hombres de lo superfluo y empujándolos a un estado de animalidad. Sin embargo, en medio de esta lucha por la subsistencia, algunos descubren una fuerza metafísica y una conexión casi mágica con la montaña, que los transforma en centinelas de su propio destino. La lucha por la subsistencia. En el corazón de la montaña, donde la guerra era el aliento constante y la muerte una sombra familiar, el verdadero enemigo a menudo no era el que acechaba fuera de las trincheras. Era una batalla interna, silenciosa y corrosiva, una danza entre la escasez y la voluntad de sobrevivir. La privación no solo era un estado físico, era un veneno que se filtraba en el espíritu, una fuerza que desdibujaba la línea entre la realidad y la desesperación, forzando a los hombres a confrontar su propia esencia. A mirar fijamente la crudeza de su existencia, despojados de todo lo superfluo. La escasez de alimentos se convirtió en una tortura diaria, una promesa incumplida de saciedad. Las raciones se encogían cada día, devoradas por el tiempo como otra boca hambrienta. La comida seca y sin sabor, y las latas de alimentos que apenas ofrecían consuelo, repetitivas y monótonas, se transformaron en un ritual de supervivencia más que en una nutrición. El cuerpo gritaba, y el hambre no era solo una sensación, sino un parásito que se alimentaba de la energía, del juicio y de la moral. Los estómagos se revolvían en un perpetuo nudo de ardor. Cada bocado se saboreaba con una reverencia casi religiosa, una lucha por extraer hasta la última caloría. Las alucinaciones por hambre, sutiles al principio, comenzaban a poblar sus pensamientos, el aroma de un guiso casero, la textura de un pan recién horneado, el recuerdo de un festín olvidado. Estas fantasías, tan vívidas como crueles, se burlaban de su realidad, agudizando la angustia. La privación prolongada dejó sus cuerpos demacrados, sus músculos se encogieron, y sus ojos, hundidos en cuencas pálidas, reflejaban una inanición que iba más allá de lo físico. Era el reflejo de un espíritu devorado por la necesidad, un pacto silencioso con el hambre que los convertía en sombras de lo que fueron, cuerpos animados por una voluntad obstinada. Pero si la comida era escasa, el agua era un don más preciado que cualquier joya, un elixir sagrado que la montaña regateaba. La montaña, con sus imponentes picos, era generosa en piedra, pero avariciosa en agua, la sangre vital que negaba a sus defensores. Las fuentes naturales eran distantes, expuestas al fuego enemigo, o inexistentes, obligando a los soldados a depender de un racionamiento estricto, una gota de vida por cada hora de sed. Los labios agrietados y sangrantes se volvieron una norma, la garganta reseca, una constante punzada. El calor sofocante del día, o el esfuerzo extenuante, transformaba la sed en una agonía que podía rivalizar con la de las heridas de batalla. Las cantimploras vacías pesaban más que llenas, cargadas con el anhelo de una sola gota, el eco de un sorbo anhelado. Algunos, en su desesperación, recogían el rocío de las hojas al amanecer, una tarea minuciosa y dolorosa que les dejaba las manos heladas y el alma vacía. Otros, con la mirada perdida en el vacío, intentaban exprimir la poca humedad de la tierra o lamer las paredes húmedas de los refugios, en un acto de sumisión a la necesidad más básica, un retorno a lo primario. El agua se convirtió en una obsesión, la sustancia misma de sus sueños, un espejismo en cada esquina de su mente, un dios esquivo al que rezaban. La deshidratación, lenta y traicionera, mermaba su fuerza y claridad mental, empujándolos a un estado de letargo, donde la realidad se difuminaba en un velo de agotamiento. El sonido de una gota de lluvia era como el canto de sirenas, una melodía que prometía un alivio que pocas veces llegaba, un tormento en sí mismo. La escasez de suministros médicos era una herida abierta en la conciencia del pelotón, una condena silenciosa que se cernía sobre cada hombre. Con recursos mínimos, las heridas más básicas, que en cualquier otro lugar habrían sido curadas con facilidad, se convertían en sentencias lentas y dolorosas. Las infecciones, invisibles pero letales, se extendían como sombras malignas, reclamando cuerpos. Un simple rasguño podía convertirse en una fiebre paralizante que devoraba la carne, una herida de metralla, en una condena a la agonía sin alivio, un pasaje al otro lado.
No había medicamentos suficientes para todos, y las curaciones se hacían con un ingenio desesperado y con lo poco que tenían, con oraciones mudas y el toque de la desesperación. Los vendajes eran remendados, reutilizados, sucios, y las pocas tabletas de analgésicos se racionaban con la sabiduría de un druida que reparte sus últimas hojas sanadoras, cada una con el peso de la vida. La visión de un compañero retorciéndose de dolor, sabiendo que no había nada más que ofrecerle que una mirada de impotencia, era un golpe brutal al espíritu, una herida de impotencia que se sumaba a las de la batalla. Un eco del sufrimiento de la montaña. Los susurros de los heridos llenaban el aire, mezclándose con el viento, transformándose en lamentos que la montaña parecía absorber, convirtiéndolos en parte de su propia voz. La falta de equipo de cirugía, la ausencia de medicinas avanzadas y la imposibilidad de evacuar a los heridos graves creaban un purgatorio de sufrimiento, una prueba constante de la moral. Los soldados se convertían en enfermeros improvisados, sus manos torpes pero llenas de una compasión que nacía del abismo, intentando aliviar el dolor de sus hermanos. Sintiendo que cada gemido era un eco de su propia vulnerabilidad, una premonición de su propio destino. La muerte por causas evitables se cernía sobre ellos, no como un relámpago, sino como una lenta y silenciosa caída, un fantasma que caminaba entre ellos. La falta de higiene era una degradación adicional, un descenso a la animalidad que carcomía su dignidad. Sin acceso a agua corriente o jabón, los cuerpos de los soldados se cubrieron de mugre incrustada, sudor rancio y el olor penetrante de la pólvora quemada y la sangre. La ropa se pegaba a la piel, infestada de piojos y pulgas que picaban sin descanso, añadiendo un tormento constante, una tortura silenciosa que los volvía locos. El cabello enmarañado, las uñas rotas y sucias, los rostros cubiertos de polvo y hollín, todo contribuía a un aspecto deshumanizado, un reflejo de la bestia que la guerra creaba. La vergüenza, ese lujo de la civilización, desaparecía frente a la cruda necesidad de sobrevivir. Sin embargo, más allá de la incomodidad física, esta falta de higiene constante, la imposibilidad de lavarse, de sentirse limpios, erosionaba el sentido de sí mismos, su dignidad. Se sentían sucios por dentro y por fuera, una extensión de la tierra y el barro en el que vivían, una muestra tangible de la brutalidad que los envolvía, una mancha que creían no poder borrar. La lucha por la subsistencia en el último bastión no era un mero desafío logístico. Era una batalla metafísica, una prueba diaria de la voluntad, donde cada bocado, cada sorbo, cada alivio al dolor, se convertía en un acto de resistencia. En una declaración de vida frente a un enemigo que buscaba no solo matarlos, sino extinguir su espíritu. Los hombres no solo luchaban contra el adversario que lanzaba granadas, luchaban contra el hambre que les carcomía las entrañas, la sed que les secaba el alma. El dolor que les rompía el cuerpo y la degradación que amenazaba su humanidad. Y en esa lucha, en esa reducción a lo más básico de la existencia, algunos encontraron una fuerza que no sabían que poseían, una conexión con la tierra y sus secretos más primarios. Una capacidad de aferrarse a la vida que trascendía la razón, casi mágica. La montaña misma parecía sostenerlos, infundiéndoles una parte de su tenaz resistencia, la montaña los alimentaba con su propia esencia, los transformaba en centinelas del destino. Nota del autor. En este capítulo, mi propósito fue explorar la otra guerra, la que se libra en el interior del ser humano cuando se le despoja de todo. Quise mostrar cómo la privación extrema no es solo un desafío físico, sino un veneno que corroe el espíritu y la dignidad. Cada escasez, alimentos, agua, medicinas, higiene, fue diseñada para ser una tortura en sí misma, empujando a los personajes al límite de su humanidad. A pesar de la degradación, quise resaltar cómo esta lucha esencial forja una resiliencia inesperada y una profunda, casi mística, conexión con la montaña, que lo sostiene y transforma.